¿Sabes cuál era el secreto de los vikingos para soportar el frío, el agotamiento y la guerra? La leyenda dice que tenían una raíz dorada. La llamaban la raíz del Ártico. Hoy, la ciencia la conoce como Rhodiola rosea y podría ser una de las plantas más poderosas que aún no conoces. Imagina un lugar donde casi nada puede sobrevivir. Las montañas heladas del norte de Europa y Asia, donde el aire es tan frío que parece cortar la piel. Allí bajo la nieve, esta planta aprendió a resistir y quizás por eso, cuando la consumimos, nos enseña a nosotros a hacer lo mismo. La rodiola no es un medicamento, es lo que los científicos llaman un adaptógeno. Y esta palabra es muy importante. Un adaptógeno no bloquea el estrés, sino que entrena a tu cuerpo para afrontarlo. Es como si te ayudara a recalibrar tu sistema cuando todo se desajusta, cuando duermes poco, cuando trabajas demasiado, cuando sientes que la mente ya no puede más. Es literalmente una planta que te enseña a resistir sin romperte. Dentro de sus raíces hay más de 140 compuestos activos, pero los más importantes son dos: la rosavina y el salidrósido. Estos compuestos actúan directamente sobre el sistema nervioso, ayudando a regular las hormonas del estrés, como el cortisol, y a equilibrar los neurotransmisores del cerebro. No es un estimulante como la cafeína, no te da un subidón de energía artificial. Lo que hace es restaurar tu capacidad natural de respuesta. Es como si apretara el botón de reinicio en un cuerpo que ha estado demasiado tiempo en modo alerta, devolviéndote a tu estado de equilibrio. Durante siglos, los pueblos del norte lo usaron para soportar los inviernos extremos, para mantener la mente clara y el cuerpo fuerte. Se dice que los soldados rusos la tomaban antes de las misiones. Los monjes tibetanos la bebían en infusiones para mejorar la concentración durante sus largas meditaciones. Y los atletas soviéticos, durante la Guerra Fría, la usaban para rendir más en sus entrenamientos, sin llegar al agotamiento. Era su ventaja competitiva secreta. Hoy, la ciencia moderna está empezando a confirmar lo que la tradición ya sabía desde hace mucho tiempo. La rodiola puede ayudarnos a manejar mejor el estrés crónico y a recuperar la energía cuando sentimos que ya no nos queda nada. Por ejemplo, en un estudio con más de 100 personas que sufrían síntomas de agotamiento, se observaron mejoras significativas en solo una semana de tomar rodiola. Sentían menos ansiedad, mejor concentración y más vitalidad. Y lo mejor de todo, sin efectos secundarios graves. Pero hay más. Otro estudio muy interesante comparó la rodiola con un antidepresivo muy conocido, la sertralina. ¿El resultado? Pues ambos redujeron los síntomas de la depresión leve a moderada. Pero la rodiola tuvo una ventaja: menos efectos secundarios y una mejor tolerancia por parte de los pacientes. Esto no significa que reemplace un tratamiento médico, ni mucho menos, pero sí sugiere que puede ser un buen complemento natural para cuidar nuestra salud mental. Y sus beneficios no se quedan solo en la mente. También se ha visto que puede reducir la fatiga física, mejorar la resistencia durante el ejercicio y hasta acelerar la recuperación después de un esfuerzo intenso. Algunos deportistas que la toman notan que se sienten menos cansados y que su cuerpo se adapta mejor al entrenamiento. Aunque no todos los estudios son concluyentes, la evidencia apunta a un efecto claro: la rodiola optimiza la respuesta de tu cuerpo al esfuerzo. No hace milagros, pero te ayuda a ser más eficiente cuando estás al límite. Y la investigación no para. Los compuestos activos de la rodiola, como el salidrósido, están siendo estudiados por su posible efecto en enfermedades como la diabetes o incluso el cáncer. En estudios de laboratorio se ha visto que el salidrósido tiene una capacidad de inhibir el crecimiento de ciertas células cancerosas y proteger a las células sanas del daño oxidativo. Pero seamos claros, esto es ciencia en desarrollo. Aún es pronto
y faltan estudios en humanos para confirmar estos efectos. Así que por ahora la ciencia se mantiene cautelosa. Entonces, si te interesa probarla, ¿cómo se toma la rodiola? Pues la forma más habitual es en cápsulas o extracto líquido. Cuando busques un producto con rodiola, fíjate muy bien en la etiqueta. Lo ideal es que ponga estandarizado para un 3% de rosabinas y un 1% de salhidrosidas. Estas son las proporciones que se encuentran de forma natural en la raíz y las que se han usado en la mayoría de los estudios. La dosis efectiva suele estar entre 400 y 600 miligramos al día. Es mejor tomarla por la mañana en ayunas porque tiene un efecto ligeramente estimulante y podría interferir con el sueño si la tomas por la noche. Y por supuesto, siempre es recomendable hablar con un profesional de la salud antes de empezar a tomar cualquier suplemento, especialmente si ya estás con algún tratamiento médico. En general, la rodiola es segura y bien tolerada, pero como pasa con muchos suplementos, no todos los productos que se venden son de calidad. En los últimos años, sobre todo en Estados Unidos, ha habido advertencias a varias marcas por vender extractos adulterados o por hacer promesas de salud que no pueden cumplir. Así que elige bien. Busca marcas de confianza, con certificaciones de pureza y recuerda siempre que natural no significa que sea inofensivo. La rodiola no es solo una planta, es una lección de biología y de vida. Nos enseña sobre cómo resistir a un entorno hostil, cómo adaptarnos a lo que no podemos cambiar y cómo encontrar el equilibrio en medio del caos. Quizá por eso los vikingos la veneraban. Quizá por eso los científicos de hoy la estudian con tanto interés, porque todos, de una forma u otra, seguimos buscando lo mismo: resistencia, energía y claridad mental. La rodiola no va a eliminar el estrés de tu vida, pero sí puede enseñarte a afrontarlo. No promete milagros, sino algo mucho más útil: una mente más fuerte, un cuerpo más estable y la capacidad de seguir adelante cuando todo se complica. Porque al final, el verdadero poder no está en evitar el estrés, sino en aprender a florecer en medio de él. Gracias por acompañarme en este viaje a las raíces de la resistencia. Y ahora te pregunto a ti, ¿conocías la rodiola? ¿Te ha funcionado o vas a probarla? Me encantará leer tu opinión en los comentarios y si lo haces con la frase rodiola para adaptarme, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Veamos ahora el comentario más votado del vídeo en el que os hablaba sobre evita pastillas. El secreto para vivir más lo tienes en la nevera, que si no lo has visto todavía, no sé a qué esperas. Haz clic aquí con el botón derecho del ratón y ábrelo en una pestaña nueva para verlo después. Y el comentario más votado fue el de Juan Pedro Campillo, que me anima mucho, diciendo que hago una gran labor. Muchísimas gracias, no sabes lo que me anima a mí en estos momentos tus palabras, las necesitaba. Un fuerte abrazo. Todo esto es posible gracias a vosotros, esta maravillosa comunidad. Si este vídeo te ha parecido útil, por favor, dale me gusta, compártelo con alguien a quien creas que le puede servir y no olvides suscribirte al canal para no perderte próximos contenidos. Por supuesto, recuerda que siempre debes consultar con tu médico antes de iniciar cualquier tratamiento o suplemento, ya que cada persona es diferente. Este vídeo solo tiene fines informativos y educativos. Así que centra tus comentarios en cómo mantener una buena salud. Y aquí puedes suscribirte al canal. Y aquí puedes ver el vídeo sobre evita pastillas, el secreto para vivir más lo tienes en tu nevera. Grabado del tirón.